Tribunal Constitucional entra en sesión vista conjunta de causas roles 3209, 3210 y 3211, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 64 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y 73 del Estatuto de Personal de Carabineros de Chile, presentados por Jorge Jarpa, Carlos Jofré y Juan Eduardo Guzmán. Tiene la palabra la señora relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. En cuanto a las gestiones pendientes para las cuales se ha pedido el citado pronunciamiento, cabe señalar que en esta relación se hará referencia a las mismas de manera individualizada, destacando los hechos que dieron origen a las mismas. En Autos Rol 3209, don Jorge Jarpa expone que luego de 21 años en la institución, comienza a tener problemas en la misma por aplicación de la circular que ordena bajar de peso superior al exceso. Al año 2011 pesaba 120 kilos y se le indica que debe bajar al menos 40, pues de lo contrario sería eliminado de la institución. Se le sugiere buscar formas rápidas de bajar de peso, por lo que se realiza una gastrectomía en manga larga laparoscópica que comenzó con un diagnóstico postoperatorio complejo. Se le indicó por su médico tratante que debía limitar esfuerzos físicos y turnos prolongados, lo que no fue respetado y derivó en hostigamiento, desencadenando licencia médica por estrés laboral. Esta no es recibida. Estando con licencia, la presidenta de la Comisión Médica Central de Carabineros lo cita y en la entrevista lo amenaza de darlo de baja si no sale a trabajar. Vuelve a hacerlo y, atendidas las funciones asignadas contrarias a indicaciones médicas, se dirige a sus superiores para lograr el cumplimiento de la licencia médica parcial. Sin embargo, su superior es indiferente y lo obliga a realizar servicios extremos. Surgen nuevas complicaciones y debe en enero de 2014 efectuarse un bypass gástrico. En agosto de 2014, la Comisión Médica Central emite resolución por la que declara su imposibilidad física y propone su retiro temporal por padecer de lumbago, reflujo gastroentefágico, esofagitis, complicaciones de cirugía bariátrica, hernia inguinal y herniorrafía, catalogándolas como afecciones de origen natural curable y no invalidantes, que lo imposibilitan temporalmente para el servicio, siendo indeterminada su aptitud para el mismo y la futura fecha de alta. Frente a recursos administrativos, se mantiene la resolución y se recurre de protección. En Autos Rol número 13.210, don Carlos Jofré expone que siente dolores lumbares en noviembre de 2014, molestia que continúa pese a analgésicos, por lo que se le da licencia por 7 días basada en lumbago. Posteriormente, luego de atenderse con un facultativo institucional, fue citado por la Comisión Médica Local del Maule, señalándosele que requería ahora con un neurólogo. En febrero de 2015 fue atendido por el especialista, quien le dio 27 días de licencia, disponiendo que debía esperar hora para ser intervenido quirúrgicamente, riesgo que debía ser asumido por la institución, tal como lo dispuso la Comisión Médica Local. Estando en espera para tales efectos, fue citado por la Comisión Médica Central, la que determinó la improcedencia de las anteriores prescripciones, y su presidente ordenó nueva hora médica en el Hospital de Carabineros, pero ahora con un traumatólogo. La doctora del hospital, que lo atendió en marzo de 2015, lo derivó y queda en espera para ser atendido para el mes de agosto del 2015 por un traumatólogo del mismo. Para seguir de todos modos las instrucciones de la Comisión Médica Local, por indicaciones de la misma doctora de neurología, se atendió en la Clínica del Dolor el día 25 de junio de 2015. Sin embargo, ese día, para su sorpresa, se le notifica la resolución de la Comisión Médica Central que determinó que padecía de enfermedades de origen natural, de pronóstico curables y no invalidantes, a saber, síndrome de dolor lumbar crónico, discopatía, artrosis y obesidad, lo cual desencadena la declaración de imposibilidad física y proposición de retiro temporal. Ello, pese a estar pendiente la hora de traumatología para el mes de agosto tomada por orden de esa comisión. Con todo, fue tratado por diversos especialistas y luego de una intervención quirúrgica en octubre de 2015, fue dado de alta por médico traumatólogo de Carabineros. Lo mismo sucedió con el tratamiento kinesiológico. Por ello, en diciembre de 2015 se presentó recurso de revisión solicitando que se volviera a examinar en virtud de los informes de alta médica. En marzo de 2016, la Comisión Médica Central nada tuvo en consideración, declarando su salud no apta por parecer de enfermedades incompatibles con el cargo y no aportar antecedentes que acrediten la recuperación. Y la comisión se torna arbitraria, pues tuvo en consideración informes de marzo y abril, es decir, muchos meses antes, para adoptar su decisión, los que nunca le habían sido exhibidos. Frente a recursos administrativos, se mantiene la resolución y se recurre de protección. En Autos Rol número 3211, don Juan Eduardo Guzmán expone que entró a la Escuela de Carabineros de Chile el año 2013. Enfermó y luego de un diagnóstico errado se le diagnosticó hepatitis B. Ese mismo año se informó por los médicos del Hospital Militar que estaba en condiciones de alta y con buena respuesta al tratamiento.
Posteriormente ingresa a la 9ª Comisaría de Independencia y ya en mayo de 2014 comienza a ser objeto de bullying por parte de sus compañeros luego de que un compañero ebrio chocara su vehículo. Las denostaciones eran de índole sexual. Hasta se llegó a enviarle un WhatsApp con imágenes de fuerte connotación sexual, cuestión que lo llevó a ser internado en el hospital psiquiátrico en el mes de noviembre de 2014 durante un mes, producto de una depresión. Ello fue informado por la médico tratante, indicando que padecía fuertes malos tratos por sus pares, cuestión que desencadenó licencias por 233 días a partir de fines del año 2014, siendo evidente por lo señalado que existía una merma en su autoestima por su condición homosexual. Con ocasión de ello, el Departamento de Licencias Médicas pidió pronunciamiento a la Comisión Médica Central. Por su orden, fue evaluado por un psiquiatra, el que informó en abril de 2014 un cuadro ansioso, depresivo, reactivo, conflictos familiares y con compañeros de trabajo por su condición homosexual. Posteriormente, en mayo de 2015, los antecedentes son conocidos por probable daño hepático secundario de hepatitis B, desconociendo la comisión médica conforme a antecedentes acompañados que el motivo de licencias era la depresión descrita. Es citado en mayo por la asesora médica de la comisión conforme a los antecedentes de la ficha clínica de Oscar, en virtud de las cuales, relacionadas con el problema de hepatitis, se estima que existe incapacidad laboral. En agosto de 2015, la Comisión Médica Central decretó que le afectaba una imposibilidad física por padecer de hepatitis B, trastorno adaptativo síndrome diarreico y piodermia, afecciones de pronóstico curable y no invalidantes que imposibilitan temporalmente para el servicio, proponiéndose el retiro temporal. Frente a recursos administrativos, nada pasó, entonces, frente a ello, se dedujo demanda por ley antidiscriminación. En cuanto a los preceptos legales reprochados, en lo que interesa, ambos preceptos indican que a la Comisión Médica Central de Carabineros le corresponde exclusivamente el examen de personal a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio y determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él. Al mismo tiempo, precisa el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que en el caso de invalidez, el general director resolverá en definitiva la clasificación de la misma previo informe técnico evacuado por la Comisión. Respecto a las infracciones constitucionales y las observaciones para el rechazo presentadas por el Consejo de Defensa del Estado, se sintetiza lo siguiente. A modo previo, se cita por los actores sentencia de esta magistratura Rol 2029 que acogió un requerimiento sobre el artículo 237 del Estatuto de las Fuerzas Armadas, la que señaló que los informes de la Comisión Médica son especialísimos, pues son de carácter vinculante. En este punto, el Consejo de Defensa expone que no viene al caso la cita de la aludida sentencia, pues en ella se declaró inaplicable el aludido precepto, pues en lo esencial expresamente descartaba la interposición de todo recurso administrativo o judicial. Recuerda además al efecto que en lo que se refiere a los funcionarios públicos debe tenerse presente la teoría de resolución especial. En los tres autos de inaplicabilidad en vista se aduce la vulneración de los numerales 13 y primero del artículo 19 de la Constitución Política. Respecto de la primera infracción, se recuerda que la ley dispone que la potestad disciplinaria debe ser ejercida a través de un procedimiento racional y justo, en circunstancias que no se regula el mismo en lo referente al funcionamiento de la comisión y a la posibilidad de presentar pruebas e impugnar. Esta emite el acto discrecional de calificar la capacidad física del personal a fin de determinar su permanencia en el cargo, pero su acto terminal, que es vinculante, pese a tratarse de un informe, no puede ser impugnado ni siquiera ante la Contraloría, pues la única para calificar los antecedentes médicos es la comisión. A su vez, reglamentariamente, se establece que el informe de la comisión hace plena prueba. Así, se está frente a un acto con efectos de gravamen de la entidad de dar de baja o disponer el retiro del personal, cuestión que es decidida exclusivamente por la comisión. Ello se ve agravado por la circunstancia de que judicializar un asunto puede ser igual o peor, ya que por tal motivo el personal puede ser dado de baja. En esta materia, el Consejo de Defensa argumenta que no se produce infracción alguna, pues las normas impugnadas son de índole competencial. El proceso respectivo para su ejercicio se encuentra arreglado en diversas normas reglamentarias que por lo demás previenen, entre otras cosas, la asesoría especializada para la comisión y la facultad para que ésta revise la invalidez que determine en el plazo de 2 años. Agrega al Consejo que por las razones que explica la jurisprudencia, la Constitución no determina un debido proceso pormenorizado, sino que delega dicha función a la ley, dándole un mandato amplio para siempre establecer las garantías de un procedimiento racional y justo. A su vez, recuerda que en cuanto a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, en materia de integrantes de Fuerzas Armadas y Seguridad Pública, constitucionalmente se establece un trato diferenciado. Respecto a la vulneración del numeral primero del artículo 19,
se aduce que ella se genera desde el momento en que se conculcan los derechos a la vida y a la integridad física, no solo por tener que pasar por un proceso, sino que además, según el caso de inaplicabilidad, por estar pendiente del tratamiento y diagnóstico o por no atender al hecho de que se había dado de alta al funcionario a la fecha de expedición del informe por parte de la Comisión. En esta infracción, el Consejo de Defensa postula su descarte, atendiendo a que el reglamento de la Comisión permite recurrir a otros organismos de asistencia médica y al hecho de que no se ha acreditado una situación de riesgo o situación que ponga en peligro tales derechos. Por lo demás, la aplicación del precepto no priva al requerente de sus atributos físicos básicos, ni los coloca en riesgo, ni constriñe la vida humana de manera alguna. En autos roles números 3210 y 3211 se aduce además la infracción de los numerales 2 y 24 del artículo 19 constitucional y se contraargumentan por el organismo fiscal de la manera que sigue. En cuanto a la conculcación del derecho a la igualdad, se esgrime que ésta se produce pues, como se indicara, a diferencia de otros casos, se da un trato distinto al no establecerse un sumario para la acción de la Comisión de manera de constatar fehacientemente la afección que padece un funcionario. Por lo demás, reglamentariamente, dicha entidad puede proponer un cambio de funciones en caso de existir problemas de salud, si ello no supone encontrarse inhabilitado para continuar en la institución, cuestión que no ha ocurrido, por lo que se está ante un abuso de autoridad. A su vez, en Autos Rol 3211, don Juan Eduardo Guzmán expone que su condición homosexual ha agravado el descrito trato discriminatorio. En esta infracción, el Consejo de Defensa defiende que no se origina la misma, por cuanto debe recordarse que la igualdad supone dar un trato diferenciado a quienes se encuentran en una situación diversa, como los funcionarios públicos, que se someten a una relación de sujeción especial, teniendo en este sentido un propio estatuto que los rige, como por ejemplo el requisito y la causal de cesación por salud incompatible con el cargo. Agrega que además no existe arbitrariedad, toda vez que se presenta un amplio abanico normativo que permite establecer el principio de defensa jurídica y el de igualdad. En cuanto al desconocimiento del derecho de la propiedad, sería consecuencia esta de la privación de la remuneración, previsión y de la propiedad que se tiene sobre el cargo, y a su vez supone pasar por alto que el numeral 7, letra H del artículo 19, asegura el derecho de que no podrá aplicarse como sanción la pérdida de derechos previsionales. Sobre este punto, el Consejo de Defensa razona que no se vulnera el derecho de propiedad, pues el cargo público, tal como la Corte Suprema lo ha resuelto y otras magistraturas, no se tiene propiedad sobre el mismo cargo público si se tiende a que es el numeral 17 del artículo 19 constitucional y no el 24 el relacionado con las funciones y los empleos públicos. De su respecto, se limita a asegurar tan solo la admisión a tal ocupación. Respecto a la vulneración del derecho de propiedad sobre la previsión, expone que ella tampoco se produce, ya que el Estatuto del Personal de Carabineros dispone su devolución mediante descuentos hechos a los funcionarios por concepto de desahucio. Por lo demás, se indica no se desconoce el numeral 7, letra H del artículo 19 constitucional, pues este se predica tan solo respecto de sanciones penales. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muchas gracias. En los autos rol 3210, interpuesto por Carlos Jofré, y 3211, interpuesto por Juan Guzmán, parte requirente, alega el abogado Juan Luis Railef hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, excelentísimo señor. Con la venia del excelentísimo tribunal, vengo por el requerimiento en causa 3210, en representación de don Carlos Andrés Ojeda, y por la causa rol 3211, en representación de don Juan Eduardo Guzmán Aguayo. En ambos casos, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas establecidas en el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y el artículo 73 de su Estatuto de Personal, que establecen en ambos casos la exclusividad de parte de la Comisión Médica Central para examinar y determinar la salud del personal para efecto de ser apto o no para pertenecer a Carabineros o no. Excelentísimo señor, el alegato lo voy a dividir en dos partes, en argumentos comunes para ambos recursos y posteriormente me referiré en situaciones fácticas y particulares a cada uno de ellos, a cada uno de mis representados. El argumento en común, uno de los argumentos en comunes y quizás la que constituye la esencia del argumento de estos requerimientos es precisamente el tema de la
característica de exclusividad de la Comisión Médica Central como órgano que forma parte de Carabineros de Chile, que de acuerdo al texto de los dos artículos citados, tiene la exclusividad de establecer precisamente el estado de salud, la aptitud de la salud del personal de Carabineros de Chile. En otra oportunidad se alegó ante este tribunal que el tema de la exclusividad representaba una forma de que la declaración de parte de la Comisión Médica Central en el orden a establecer la imposibilidad física para continuar en Carabineros de Chile de parte de los funcionarios sometidos a su revisión, a su examen, no podía ser objeto de impugnación alguna desde el punto de vista administrativo, sin ninguna duda. Contraloría, se señaló en esa oportunidad que Contraloría no le estaba vedado revisar las decisiones de la Comisión Médica en orden a hacer la Comisión Médica un organismo técnico. Y la Contraloría General de la República solamente podía haber decisiones desde un punto de vista jurídico, pero no médico. En esa misma oportunidad también se alegó que esta parte estima que la exclusividad de ambas, por lo menos la exclusividad del 64, y lo expongo ahora, del 73 del Estatuto de Personal, también implica, excelentísimo señor, una imposibilidad incluso de los órganos jurisdiccionales para revisar también las decisiones de la Comisión Médica Central. Así, la nutrida jurisprudencia referente a recursos de protección, que es donde está el antecedente para impugnar las normas de Comisión Médica, no hay respecto al juicio por ley de antidiscriminación, por lo menos la nutrida jurisprudencia respecto a los recursos a las acciones de protección da cuenta de ello, da cuenta que los órganos jurisdiccionales tampoco al rechazar los recursos de protección, tampoco fundan su decisión precisamente en lo que acabo de señalar, en que precisamente el único órgano llamado a poder revisar las decisiones de un organismo técnico como la Comisión Médica Central, de acuerdo al texto que señala los artículos 64 y 73, es solamente y exclusivamente, como lo señala la ley, es la Comisión Médica Central. ¿Que tiene recursos? Sí, como se señaló en esa oportunidad, hay recursos, pero son recursos que se interponen ante el mismo órgano controlor médico, llámese reposición, llámese recurso extraordinario o revisión. Solamente la Comisión Médica Central es la única destinataria, el único órgano capaz de revertir su decisión respecto a determinar la aptitud del estado de salud. Ahora bien, en esa otra oportunidad se estableció que la inspiración probable de por qué se estableció una facultad de exclusividad a la Comisión Médica Central para determinar el estado de salud, la aptitud de salud de los Carabineros de Chile para permanecer en ella, decía directa o tenía correspondencia y armonía con lo establecido el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional, que se refiere a los requisitos para ser miembro e ingresar a Carabineros de Chile. Y uno de esos requisitos era tener salud compatible con el cargo. También en esa misma oportunidad, excelentísimo señor, el rol 3044-2016, a ese me refiero, también en esa misma oportunidad se señaló que el tema de la salud incompatible en la Ley Orgánica Constitucional, y que fue como la inspiración o la explicación de por qué darle la exclusividad a la Comisión Médica Central, no era algo nuevo ni novedoso.
ya el Estatuto Administrativo, el Estatuto General de los Funcionarios Públicos del Estado, contempla como requisito de ingreso y permanencia en la función pública precisamente tener una salud compatible con el cargo. Sin embargo, excelentísimo señor, se observó que a diferencia de lo que sucede en Carabineros de Chile, en el campo de los funcionarios públicos en general, de acuerdo al Estatuto Administrativo, cualquier declaración de salud incompatible con el cargo puede ser sujeta a revisión por otro órgano. Entonces señalamos en esa oportunidad que la Contraloría ha establecido que en esos casos sean las comisiones médicas de medicina preventiva e invalidez, los COMPIN, los que establezcan, declaren la compatibilidad de salud de los funcionarios públicos en general, pero que, sin embargo, esa decisión no está, como a diferencia de la Comisión Médica Central, no hay exclusividad, por lo tanto, puede recurrirse a otro órgano, como fue la Superintendencia de Seguridad Social. Y en tal sentido, excelentísimo señor, se establece, esto es indicio, como se señaló, de una vulneración ya de por sí, y en el caso concreto, en ambos casos, del señor Cofré y del señor Guzmán, una vulneración clara al derecho al debido proceso, en pos de o en atención a la falta de poder recurrir a una revisión por otro órgano distinto, en el cual se le pueda pedir la determinación de que el diagnóstico médico establecido por la Comisión Médica Central pueda ser cuestionado por otro órgano o confirmado por otro órgano, distinto a la Comisión Médica Central. ¿Por qué los órganos jurisdiccionales, en este caso el tribunal que conoce los recursos de protección, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, o de los juicios de ley antidiscriminación, los tribunales civiles, no podrían o no pueden alterar, no podrían, está vedado cuestionar las decisiones fundadas en un diagnóstico o en una situación estrictamente médica? Precisamente porque al momento de fallar cualquier decisión respecto a acción de protección o acción de ley antidiscriminación, tienen que tomar en cuenta las normas legales vigentes y tienen que respetarlas. ¿Y qué normas legales vigentes tienen que tomar en cuenta en el caso de exfuncionarios de Carabineros que fueron dados de baja por la Comisión Médica Central? Tienen que tomar en cuenta las normas legales de los artículos 64 y 73, 64 Ley Orgánica, 73 del Estatuto Personal, no los pueden obviar de ninguna forma. Y en tal sentido es prácticamente inevitable, hay excepciones, existen excepciones, pero por lo que tengo entendido obedecen a errores formales y en ninguno de otros fallos se hace cargo precisamente del tema de la exclusividad como una norma que puede infringir normas constitucionales como el 19 número 3 y el 19 número 2. Eso referente a serían los argumentos en común respecto a los dos requerimientos, particularizando respecto a cada requirente en sus situaciones fácticas. Respecto al 3210, a la situación del señor Cofré, tal como lo narró la señora relatora, se observa en el proceso, en el procedimiento por parte de la Comisión Médica Central, una serie de irregularidades obvias y notorias, como que la Comisión Médica Local no se espera la decisión de la Comisión, no se respeta la decisión de la Comisión Médica Local, no se respeta el tratamiento, la operación a que iba a someterse el señor Cofré, y de súbito la Comisión Médica Central actúa
y hace su declaración, su proposición de retiro temporal y de declaración de imposibilidad física para permanecer en Carabineros de Chile. Más se corrobora esta situación con sendos documentos emitidos por médicos profesionales de la medicina, de la especialidad de la traumatología, que se refiere a la medicina del dolor, en la cual se le da de alta. Y sin embargo, ante tales argumentos por otros profesionales de la medicina, colegas de estos médicos, miembros de la Comisión Médica Central, no son tomados para nada en cuenta por los miembros de la Comisión y no alteran en nada su decisión. De hecho, la confirman rechazando el recurso de revisión. En tal sentido, excelentísimo señor, además, informes médicos que no fueron previamente exhibidos, que fueron fundantes para la Comisión Médica Central para efecto de tomar su decisión. En este sentido, excelentísimo señor, en el caso del señor Jofré, debo señalar que actualmente se desempeña en labores de vigilancia privada, tarea o labor fiscalizada por un organismo de carabineros que se llama el OS10. ¿Y por qué lo saco a colación, excelentísimo señor? Porque tiene relación, estimo que tiene relación. Resulta que el reglamento de la ley, el decreto de ley 3607 sobre seguridad privada, reglamento, el artículo 11, letra F, establece como requisito para poder ejercer las labores de vigilancia privada tener una salud compatible con el cargo. Miren qué curioso. Excelentísimo señor. Volvemos al tema de la salud compatible. Y mi representado, que desde hace un año está trabajando desde la baja, tuvo que conseguir trabajo, obviamente, se desempeña en ese tipo de labores. Y el problema de la discopatía, la obesidad, que es un problema que tiene que ver con la columna, y con estar de pie, y con el dolor que siente, y que el dolor lo imposibilite para trabajar, está controlado tal como lo señaló el médico tratante en este certificado de alta que no fue tomado en cuenta por el recurso de revisión. Entonces, ese antecedente hace más plausible el tema que mi representado, el señor Jofré, no se le respetó su derecho al debido proceso, de ninguna forma. Eso en cuanto al señor, al 3210. En relación al 3211, a don Juan Eduardo Guzmán, que es un requerimiento de inaplicabilidad en un contexto de juicio por ley antidiscriminación. El anterior era por acción de protección. No me referí porque se refiere a casos similares que ha visto este tribunal en otras ocasiones. Este caso es, no sé si es nuevo, no sé, posiblemente es nuevo, y no se había acontecido. En el caso del señor Guzmán, sucede lo siguiente. El diagnóstico de la baja, que solamente uno de las patologías a la que se refiere el diagnóstico de baja tiene alguna relación con el diagnóstico de las licencias médicas, que es el trastorno adaptativo mixto, y es el único, porque hay son cuatro patologías las que se señalan ahí. Precisamente, buscando en internet, buscando literatura médica que se pueda entender, se refiere precisamente a trastornos de ansiedad y depresión causados por factores externos, por situaciones cotidianas. La señora relatora narró lo que decía el requerimiento en base a situaciones de acoso laboral y bullying respecto a mi representado. Lo que no es solamente eso, excelentísimo señor. Lo que configura en el caso de mi representado su estado de cuadro depresivo es precisamente la inacción de sus superiores, porque mi representado pide auxilio y pide auxilio a su superior, como dice su reglamentación interna, cuando tiene un problema con sus compañeros de trabajo,
compañero de profesión, tiene que, por el conducto regular, es dar cuenta a su mando directo, inmediato. Lo cual hace que el mando directo inmediato dice que sí, le dice que sí, vamos a hacer algo, pero no hace nada. No hace nada. Lo cual redunda precisamente en un cuadro clínico exclusivamente depresivo. ¿A qué voy, señor, excelentísimo señor? Y a qué va el tema de la arbitrariedad. El tema va a que los otros diagnósticos no fueron objeto de las licencias médicas, y los otros diagnósticos, como por ejemplo la hepatitis, se estableció en un certificado de alta de un recurso de reposición a la decisión de la Comisión Médica Central. Efectivamente se estableció que el señor Guzmán tenía una hepatitis antigua, sus señales o rasgos hepáticos estaban normales. Y en este sentido, excelentísimo señor, el diagnóstico que establece la baja del ex carabinero Guzmán representa precisamente una vulneración clara a la norma del artículo 19, número 2 y aparte del número 3, en lo que se refiere a que por su condición homosexual no se le da la debida protección, y la comisión médica lo que hace es que se quiere prácticamente deshacer de él como sea. Bueno, más aún, lo bueno del caso, viendo el vaso medio lleno, si prospera este requerimiento y no se aplica el tema del artículo 64-73, se podrá establecer como una prueba el tema del trastorno adaptativo mixto. Ahora bien, había señalado que este tema era un tema especial. No en el mismo discurso o en el mismo argumento que se puede establecer respecto a los recursos de protección, en que se le crea inaplicable, no se puede aplicar los artículos impugnados por el Tribunal Constitucional. Aquí en este caso lo que se busca es establecer que no se invoque o no se establezca que el tema de la desvinculación de mi representado, don Juan Eduardo Guzmán Aguayo, obedece solamente a un tema médico, como lo pretende establecer Carabineros de Chile. No obedece a un tema médico. Si no se declarara, si no se declarara la inconstitución del artículo 64, el tribunal no tiene otra opción, el tribunal que ve el juicio por ley de discriminación, no tiene otra opción de rechazar la demanda por la discriminación, porque va a decir, no, si es un tema estrictamente médico, porque la comisión médica tiene la exclusividad para determinar la salud personal. Entonces, excelentísimo señor, el quid, el porqué de este recurso, de este requerimiento de inaplicabilidad del artículo 64 y 73 de las normas antes y latamente citadas, obedece a ese predicamento, precisamente. Por tanto, excelentísimo señor, en mérito de lo expuesto, vengo en que se acoja el presente requerimiento por el rol 3210 a favor de mi representado Carlos Andrés Ofré Ojeda, y en definitiva se declara inaplicable los artículos 64 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y el artículo 73 de su Estatuto de Personal, a fin de que se declare inaplicable por inconstitucionalidad dichas normas legales, y que tienen incidencia en el recurso de protección, rol protección 31747, tramitado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y por el tema del rol rol 3211, también declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos antes citados,
a fin de que no se declare inaplicable en el juicio seguido ante el 13º Juzgado Civil de Santiago en causa rol C-4146-2016. Eso es todo, excelentísimo señor. Gracias. En segundo lugar, en los autos roles 3209, 3210 y 3211, alega por el Consejo de Defensa del Estado el abogado Francisco Pfeffer. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente, y del excelentísimo tribunal, alego en representación del Consejo de Defensa del Estado a fin de que se rechacen los 3 requerimientos deducidos bajo los roles 3209, 3210 y 3211 por las argumentaciones comunes a que me voy a referir, salvo algunas precisiones de hecho que diferencian unos de otros. En el requerimiento 3209, como se explicitó por la señora relatora, se sostiene que la aplicación del artículo 73 y 64 vulneraría las garantías constitucionales del debido proceso, de la igualdad ante la ley, del derecho de propiedad y la eventual pérdida de los derechos previsionales. Como este excelentísimo tribunal ya lo conoce, es un tema que se resolvió, digamos, no se ha resuelto, pero sí se discutió en los autos 3044, que es un caso prácticamente igual. De hecho, mi distinguido colega y quien habla, los alegamos hace un par de meses atrás, en donde se esbozaron las mismas alegaciones o los mismos argumentos que se están exponiendo en estrados en este minuto. Bien sabe este excelentísimo tribunal que el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad lo que pretende es describir o identificar si la aplicación de la norma legal de que se trata produce algún efecto contrario en la Constitución respecto a las garantías que se dicen son afectadas. Y lo que aquí hemos escuchado en este alegato es prácticamente una cuestión de hecho que básicamente le corresponde resolver al juez de la instancia porque es una cuestión de legalidad. Si los hechos controvertidos o los hechos descritos implican o no la correcta aplicación de la ley. Y se nos ha dicho que ello no es así porque la aplicación del artículo 64 y el artículo 73 privan al requirente de sus derechos constitucionales, particularmente su garantía del derecho al debido proceso y del derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad también en el rol 3209. ¿Y por qué se nos dice que se estaría vulnerando el principio o el derecho o la garantía del debido proceso? Porque la Comisión Médica Central analiza en forma exclusiva y excluyente, no obstante que eso no lo dice la ley. La ley habla de exclusividad, pero no habla ni utiliza la expresión de que excluye la revisión jurisdiccional de su decisión. De manera tal que por ahí ya tenemos claridad respecto de que no es tan así, de que esa exclusividad suponga un monopolio absoluto y completo respecto a la posibilidad de incluso escrutar los hechos que fundamentan esa decisión. De partida, si nos movemos en el ámbito administrativo, o sea, en el ámbito de la comisión, desde luego no se puede pretender que en el ámbito administrativo el principio constitucional del debido proceso, que está concebido en el ámbito jurisdiccional y no en el ámbito administrativo. El debido proceso dice relación con una garantía constitucional en el ámbito de la jurisdicción, pero aquí estamos hablando de la administración. Y no obstante eso, en la administración existe la posibilidad, porque así lo dicen las normas reglamentarias que están citadas en los respectivos traslados, de que la comisión médica requiera la opinión de otros especialistas, de que el propio afectado acompañe informes médicos distintos a aquellos que ha requerido la comisión médica. O sea, existe la instancia de la bilateralidad de la audiencia en el sentido de que él tiene la posibilidad
de manifestar una disconformidad con respecto a lo que dicen los informes médicos que ha elaborado la propia comisión, o la propia comisión tiene la posibilidad de auxiliarse con la opinión de otros especialistas distintos a quienes integran esa comisión. O sea, ahí hay ya el derecho a la expresión, a la bilateralidad, que, insisto, en el ámbito de la administración no puede ser tan estricto como en el ámbito jurisdiccional, pero sí está presente, porque existe la posibilidad de que el afectado manifieste, mediante informes o antecedentes, su opinión diversa o discrepante de lo que la comisión dice. Y en la misma línea, frente a la comisión, o sea, en el ámbito de la administración, existe un recurso de reposición y un recurso de revisión. O sea, el control sobre el ámbito o el control que se ejerce en la administración le permite a él todavía pedir una revisión de lo que se le ha resuelto por esa comisión. Y luego, en el ámbito jurisdiccional, cuenta con una batería de acciones para cautelar su derecho. Desde luego, el recurso de protección. El Consejo de Defensa del Estado es la parte demandada en una gran cantidad de juicios en donde justamente funcionarios de Carabineros o de otras ramas de las Fuerzas Armadas discuten la calificación que hace la Comisión Médica Central respecto de si es o no la salud del afectado compatible con la permanencia en el servicio. Y hay casos en donde los tribunales de justicia, ejerciendo un control jurisdiccional sobre la decisión de la Comisión Médica Central, han acogido las demandas porque escrutan los hechos y efectivamente podría darse el caso, como aquí se ha dicho, de que en el caso del rol 3210 hubieron errores de hecho, cosa que creo yo que no le corresponde a este Tribunal Constitucional entrar a indagar. Eso es parte del juez de la instancia, la aplicación del principio de la legalidad, digamos, es una cuestión de legalidad, que el juez de la instancia revise la veracidad de los hechos que fundamentan la petición. Y como decía, el Consejo de Defensa del Estado tiene una gran cantidad de demandas de funcionarios de las Fuerzas Armadas, en general Carabineros, etcétera, en donde piden que se revise jurisdiccionalmente la decisión de la comisión preventiva, invocando errores de hecho en la calificación que se hace sobre la salud del funcionario. Y en algunas demandas se ha acogido y en otras se ha rechazado. Pero eso garantiza precisamente el debido proceso, o sea, la posibilidad de que existe un control jurisdiccional sobre lo decidido por un órgano de la administración. Entonces, esta parte estima de que no se puede pretender en el ámbito de la administración ser tan estricto en la garantía del debido proceso, porque esa garantía del debido proceso está totalmente resguardada en el control jurisdiccional que se hace sobre el acto de la administración. Y para ello se invoca la teoría, que este tribunal ha acogido repetidamente, de la sujeción especial o del estatuto especial, tanto de las Fuerzas Armadas como de los funcionarios públicos. Todos sabemos que las Fuerzas Armadas tienen un estatuto distinto, dada la naturaleza de sus funciones. Desde luego, un tema tan de moda hoy día, en el tema previsional. Las Fuerzas Armadas tienen un estatuto previsional distinto a los ciudadanos civiles. ¿Por qué razón? Por todas las razones que este tribunal conoce. Porque la carrera militar es mucho más breve, está expuesta a una gran cantidad de variables e incertidumbres que exigen que los tiempos de imposición y de jubilación sean menores. Bueno, esa realidad se replica en un conjunto de otros ámbitos. En el ámbito de la jerarquía, del mando, de la imposibilidad de participar en huelga, en la abstención política, etcétera, etcétera. O sea, hay una realidad que es de la naturaleza de la función que hace distinta aquella con esta. Y esa realidad distinta supone una regulación distinta. Y consiguientemente ese estatuto que genera una diferencia precisamente es la garantía del respeto al principio de la igualdad. Porque este tribunal lo ha dicho innumerables veces, se violenta el principio de la igualdad cuando se trata como igual a los desiguales o como desigual a los iguales. Y evidentemente que sería atentatorio al principio de la igualdad si tratáramos a los militares y a los civiles de la misma manera, porque su naturaleza de la función es completamente distinta. Y eso es lo que hace que en estos ámbitos existan ciertas relativizaciones a las garantías. Porque no es posible
tallar con el mismo instrumento la figura de un civil respecto de un uniformado, dada su naturaleza distinta a la función. Y esa realidad es la que se reconoce en el principio de la garantía constitucional, y esa es la realidad que se recoge a través de esta teoría o esta doctrina de la sujeción especial o del estatuto especial, que justifica o fundamenta un trato diferenciado en donde se matizan ciertas circunstancias. La misma norma constitucional, cuando habla de la garantía de igualdad, se refiere a las Fuerzas Armadas en un inciso final, que precisamente da a entender de que allí hay una diferencia en naturaleza que tiene que ser reconocida en norma. Entonces, estima esta parte de que no hay en ningún caso, excelentísimo tribunal, una violación al principio del debido proceso, porque este está resguardado, que se relativiza un poquitito, sí, en el ámbito de la administración, pero recobra completa plenitud y eficiencia y efectividad en el ámbito de la jurisdicción. E insisto, tanto es así que hay juicios en donde se han acogido estas demandas porque se detectan errores de hecho. Cuestión que, insisto, creo yo, no le corresponde resolver a este excelentísimo tribunal. Nos decía nuestro distinguido colega que en el caso de los funcionarios públicos existe el COMPIN, ¿no es cierto?, y la Superintendencia de Seguridad Social, que es una garantía adicional para ellos porque es un órgano independiente el que va a revisar en el ámbito de la administración la calificación que haga esta comisión, el COMPIN. Pero ahí nuevamente, excelentísimo tribunal, es lo mismo hablar de un funcionario público, de un abogado que trabaja en el Ministerio de Hacienda, versus un carabinero o un militar o un miembro de la Fuerza Aérea. Evidentemente que no. También hay matices que tienen que diferenciar el estatuto de los funcionarios públicos versus el estatuto de las Fuerzas Armadas. Si aquí no podemos tratar de igual a los que están en condiciones desiguales, no porque la naturaleza humana sea desigual, sino que porque la función que cumplen es distinta. Y eso tiene que ser recogido en la norma. Y eso es así y se ha declarado innumerables veces en sentencias de este excelentísimo tribunal. ¿Qué más garantía, excelentísimo tribunal, en el rol 3211 de la acción que tiene como gestión pendiente ese requerimiento, una acción declarativa por ley antidiscriminación? En la sentencia que cita el rol 32.9 de este mismo excelentísimo tribunal, que acoge un requerimiento de inaplicabilidad con respecto a una norma de las Fuerzas Armadas del artículo 237 del DFL número 1, que en todo caso es completamente distinto, porque como lo explicó la señora relatora, en ese requerimiento la norma expresamente excluía la posibilidad de una reclamación judicial, o sea, decía que no procede ninguna investigación sumaria, ni procede ningún recurso judicial, o sea, allí efectivamente estaba vedada la posibilidad de un control jurisdiccional sobre el acto de la administración, cosa que no ocurre en este caso porque, de hecho, los hechos han demostrado que así es, dado que hay recursos de protección y hay recursos a acciones declarativas. Y en esa sentencia hay un voto de minoría, que lleva la firma de ministros que ya, entiendo, no están en este tribunal, pero que son ilustrativos respecto de lo que justamente se ha comentado, en el sentido de que aquí hay una naturaleza distinta en la función y que esa naturaleza distinta en la función justifica y amerita un trato regulatorio distinto que no es una afectación de la garantía constitucional. Respecto a... No, me rectifico. Hay dos ministros que integran esta sala que fueron voto de minoría en esa sentencia. Que en definitiva acogen la idea, ¿no es cierto?, de que incluso en esa disposición en donde se excluía normativamente la posibilidad de reclamar jurisdiccionalmente o de la instancia de la investigación sumaria, igualmente allí se dijo que esa regulación no obstaba a que pudiera haber este control jurisdiccional, en una sentencia bastante fundada. Entonces, no hay vulneración a las normas del debido proceso por las razones que he explicado y creemos que tampoco hay vulneración al principio de la igualdad por las razones que también se han dado, en el sentido de que aquí hay una naturaleza distinta a la función que justifica o amerita una regulación distinta. Y tampoco hay
respecto del rol 3209, violación al derecho de propiedad, porque como bien sabe este excelentísimo tribunal, no hay propiedad sobre un cargo y de consiguiente menos todavía en las Fuerzas Armadas, en donde, dada la estructura jerarquizada y militarizada que tienen, el derecho, digamos, la propiedad sobre el cargo no existe y de consiguientemente no hay una vulneración a esa garantía constitucional. La norma del artículo 9 de la Ley Orgánica de Carabineros expresamente dice, ¿no es cierto?, que todo funcionario de Carabineros particularmente tiene que tener una salud compatible con el cargo y esa calificación le corresponde en la instancia administrativa a la Comisión Médica Central, sujeta a estos mecanismos de revisión y sujeta también al control jurisdiccional a través de las acciones judiciales que se puedan deducir. Por estas consideraciones, excelentísimo tribunal, solicito que se rechacen los 3 requerimientos por las razones que se han explicado aquí y por las razones que están también expuestas en los respectivos escritos de traslado. He concluido. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No. Muy bien. Concluido entonces la vista de la causa.